Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos los que se unen en ese momento al Facebook Live del Consejo Colombiano de Seguridad. Hoy con un tema súper interesante y es la gestión de tareas de alto riesgo. Tengo el privilegio de tener una mesa bastante nutrida de unos expertos que nos van a hablar hoy de este tema. Ya se los voy a presentar. Antes quiero recordarles a todos ustedes que estamos conectados a través del chat para responder todas sus dudas, sus preguntas y confirmar si tenemos buen retorno de sonido, de video, que estemos bien conectados. Un saludo muy especial a Kate, Arley, Angie, Alexandra, Sandra, a todas las personas que nos están escribiendo. Nos encantaría saber, como todas las semanas, desde qué lugar del mundo, porque ahora se están conectando desde Latinoamérica también, están hoy conectados desde qué parte del país. Muy buenas tardes a todos. Sí, tenemos muy buen retorno de audio. Mientras la gente nos va contando desde dónde se conectan, quiero contarles que el día de hoy, Colombia, como siempre, como llevamos nuestros registros de COVID, de nuestra enfermedad que ha cambiado por completo la forma de ver el mundo, al día de hoy Colombia tiene 21.981 casos confirmados. De estos casos, 5.265 personas afortunadamente se han recuperado. 750 personas lamentablemente han fallecido. Así que con estas cifras damos inicio al día de hoy a nuestra charla, a nuestro live desde Yopal, Bucaramanga. Ahí nos están Jamundí Valle, Fonseca, La Guajira, Bogotá, bueno, muchísimos rincones del país que están conectados en este día. Como les contaba, hoy un tema muy interesante y es la gestión de tareas de alto riesgo y tenemos nada más y nada menos que a los expertos en el tema. Hoy nos están acompañando el ingeniero Humberto Carmona, el ingeniero Carlos Vidal, el ingeniero Jorge Olave, todos ellos especialistas en SST y en tareas de alto riesgo. Vamos a iniciar dándole paso a Jorge, nuestro gerente de relacionamiento del Consejo. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Claudia, muy buenas tardes para ti, para el ingeniero Humberto Carmona, para el ingeniero Carlos Vidal y bueno, para todas las personas que ya de manera rutinaria tienen en su cabeza esta cita especial con el Consejo Colombiano de Seguridad y con toda esta cantidad de expertos técnicos en materia de seguridad, salud en trabajo, pues que día a día nos han venido acompañando para hacer de esto un verdadero espacio pues de orden técnico para la comunidad prevencionista de Colombia y, ¿por qué no?, del mundo. Gracias por tu introducción, Claudia, excelente. Hoy, como justamente lo dijiste, tenemos un tema bien importante que es la gestión de las tareas de alto riesgo con enfoque a dos tareas bien importantes que se han convertido en un reto para todas las industrias en Colombia de los diferentes sectores y son pues el trabajo seguro en espacios confinados y el trabajo seguro en alturas. Pues para esto tenemos dos personas de mi completa estimación, de mi completo aprecio, y es el ingeniero Humberto Carmona y el ingeniero Carlos Vidal. Ya le puedo dar el espacio para que arranquemos. Y quiero, digamos que pensamos mejor en tocar este tema el día de hoy porque yo tengo un lema bien especial y es que los riesgos, el resto de riesgos en estas épocas de COVID-19 no descansan, Claudia. Si bien el riesgo biológico ha sido en este momento el boom y las estrategias para hacer la gestión del riesgo biológico están arriba en todas las organizaciones con todos los protocolos de bioseguridad, las medidas de gestión del riesgo que hemos venido entregando día a día en este espacio, el día de hoy quisimos hacer digamos que un homenaje técnico, digámoslo así, o mejor, o resaltar de manera técnica la gestión de dos riesgos importantísimos en cada una de las organizaciones, como ya lo dije, sectores que lo viven diario, como el sector hidrocarburos, el sector de minería, el sector alimentos, el sector agroindustrial, el sector manufactura, ¿cierto? No pueden olvidar que si bien las medidas de gestión del COVID son muy importantes, los riesgos que se derivan del trabajo en alturas y del trabajo en espacios confinados no descansan en estas épocas y sí pueden llegar a generar consecuencias fatales o accidentes graves en nuestros colaboradores. ¿Cuál es el marco de este par de temas que tenemos hoy? La resolución 1409 del 2012, por la cual pues se desarrolla el reglamento para trabajo seguro en alturas, y la recién resolución que tenemos en este 2020, que es la resolución 0491 del 2020, que pues desarrolla las medidas para
el trabajo seguro en espacios confinados. Entonces les voy a dar la bienvenida, un saludito ahí. Antes de que empiecen, rápidamente les voy a dejar en la sala, están en su casa. Saludos a las personas, como les decía, estamos desde Argentina, Paraguay, diferentes países conectados. Así que los invito, por favor, hagan sus preguntas a estos expertos y construyamos juntos conocimiento. Los dejo entonces con nuestra sala de expertos. Claudia, muchas gracias. Entonces ahora sí no les voy a quitar más el espacio a ustedes dos. Yo creo que arranquemos por el que quiera presentarse. Humberto, bienvenido a este espacio. Carlos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, gracias. Jorge, muchas gracias. Carlos, también qué gusto vernos otra vez. Jorge, gracias por la invitación como siempre. Para mí es un placer compartir los espacios del Consejo Colombiano de Seguridad. Creo que no hay una organización en Colombia más comprometida con la construcción de conocimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, para mí es un placer realmente poder compartir este espacio y compartir el espacio hoy con Carlos, que además es una persona que aprecio mucho en el tema de asesoría empresarial en estos temas de tareas de alto riesgo. Yo creo que inclusive durante este tema de pandemia hemos los dos hablado más de tareas de alto riesgo que de COVID, porque sabemos que los riesgos no descansan, como tú dices. Totalmente. Humberto, bienvenido. Carlos, ¿algo para decirnos? No, igualmente, como dice el ingeniero, ante todo, gracias por la invitación al Consejo Colombiano y abrir estos espacios donde nos permita, pues, hacer reflexiones, especialmente sobre no de pronto llegar a descuidar, hasta qué punto llegar a descuidar ciertos riesgos prioritarios que una vez con la apertura de muchos sectores, pues, fácilmente nos pueden llegar a sorprender con esos accidentes de alta severidad que antes de la pandemia, de todas maneras, seguían siendo un reto especialmente para sectores de alta siniestralidad, y que no deja de sorprender pues a otras actividades que las pierden de vista porque pues son trabajos no rutinarios, y como pues no tenemos un buen sistema de información, pues la comunidad pues no es muy sensible a veces, no porque no quiera, sino porque no hay la información suficiente para poder prender alarmas frente a estas tareas de alto riesgo. Totalmente, Carlos. Acá es importantísimo entender que los riesgos que se derivan de estas actividades no están descansando en estas épocas de COVID y que necesitamos de verdad un sistema de información muy sólido para poder construir sobre esa base las medidas o los lineamientos para generar controles en las industrias, ¿no? Yo quiero arrancar con, digamos que este espacio técnico, de pronto con una pregunta para Humberto puntualmente. En tu cabeza, Humberto, ¿cuáles son las principales causas de accidentalidad en trabajo seguro en alturas? Que se pueden derivar, si tenemos de información en Colombia y si no, bienvenida información a nivel América Latina o la que podamos tener como ajustada frente a causas de esta actividad. Creo que tienes el micrófono silenciado, Humberto. Sí, Jorge, bien, gracias. Hay un tema bien interesante, Jorge, es que cuando uno se pone a revisar estadísticas, sobre todo internacionales, que es cuando uno logra ver temas consolidados, los principales, el 40%, si yo comienzo a redondear temas que encontramos en Estados Unidos, temas que encontramos en Reino Unido, temas que encontramos en Europa, más o menos el 40% de los accidentes derivados de trabajo en alturas se producen por dos causas, y es sistemas de acceso, y eso entendiendo que se pueden dividir en escaleras y andamios. Y a mí me parece que atacar eso es atacar directamente el 40%. Y uno se da cuenta que en Colombia, y realmente es en el mundo, otro de los elementos es la falta de medidas para control de bordes. ¿Listo? Pues obviamente los bordes yo los puedo controlar desde una medida preventiva, o si no pueden instalar una medida preventiva, desde el uso de sistemas de protección contra caídas. Pero si nos concentráramos en esos tres elementos, técnicamente estaríamos abordando más del 60% de los riesgos asociados a caídas en el mundo. El panorama para nosotros no es diferente. Aquí quizás las dificultades están de un sector a otro, pero la casuística y las causas de accidentalidad son muy parecidas, de hecho, en el mundo. Varían pequeños puntos porcentuales. Excelente, Humberto. Nos acabas de dar tres elementos importantísimos y elementos claves dentro de la gestión de las tareas en alturas. Comparando esa situación a nivel internacional,
con lo que actualmente tenemos en Colombia, que es la 1409 del 2012, ¿cómo ves esta estructura de la 1409 del 2012? Un pequeño resumen así rápido, ¿cuál es como la estructura general? En efecto, sí, es una resolución bien robusta, pero esa estructura general, ¿cómo la ves alineada a esta necesidad internacional, o mejor, a estas causas internacionales de accidentalidad o del marco internacional de accidentalidad en trabajos en alturas, en lo correspondiente a los bordes, a los sistemas de acceso y demás que nos mencionaste? Mira, digamos que aquí tengo que hacer dos notas, porque pues hablar de lo que le falta a la resolución es muy fácil y lo voy a mencionar quizás en 3 o 4 palabras, pero haciendo un análisis comparativo de la resolución colombiana versus la legislación internacional de países homogéneos, ¿no? De países comparables, porque es que es muy difícil coger y compararse con Estados Unidos, que tiene una norma para escaleras, una norma para andamios, una norma para alturas, inclusive sectorizada. Entonces, cuando hablamos de países homologables, realmente tenemos una legislación demasiado robusta. Quizás con algunos elementos que en la articulación operativa no son fáciles, o que quedan algunos pequeños vacíos, pero nuestra resolución es una de las más completas que hay a nivel de los países comparables en nuestro hemisferio. Ahora, frente a esa casuística de accidentalidad, yo creo que es que adolecemos de un problema en Colombia, y es que siempre decimos, es que de eso no hay norma, ¿listo? Porque si nosotros nos vamos a ver el tema de regulación de uso de andamios, claro, ahí tenemos una serie de deficiencias importantes en ese tema, porque la resolución 1409 no cubre todo eso, pero hombre, digamos que mi función dentro de una empresa es hacer gestión de riesgos. Entonces, si yo ya tengo esos mandatorios, que no estamos hablando de que eso es nuevo, más allá de que la 1409 lo tenga o no lo tenga, necesitamos usar las herramientas adecuadas que me permitan hacer gestión de esos riesgos. Entonces, a mí sí me parece inconcebible a veces escuchar en colegas del sector que dicen, es que como no hay resolución no puedo hacer, ¿no? Si uno mira lo que tiene la resolución y entonces comencemos a hablar de esa estructura de la resolución, básicamente tiene 3 grandes ejes: cuáles son las obligaciones, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las medidas de protección. Esos son como los 3 grandes ejes. Cuando yo voy a las medidas preventivas y a las medidas de protección, son temas tan técnicos que tú los encuentras en cualquier resolución en el mundo. Entonces, digamos que ahí no hay una gran cosa. Entonces, entramos de pronto con la deficiencia. Uno podría mejorar aspectos desde la legislación colombiana de sistemas de acceso, claramente, que perfectamente está representando un 40% de la accidentalidad. Pero vuelvo al punto esencial: ¿realmente necesito reflejarlo, o es que no queremos hacer una gestión adecuada de los riesgos frente a esas dos necesidades? Entonces, ahí como para darle paso a Carlos, que también de pronto quería hacer una... Sobre esa introducción, sí, lo que comentan es una realidad. De pronto lo que puedo decir, pues, en parte con la experiencia desde la gestión del riesgo, es que como vamos a estar avanzando con el tema de los espacios confinados, que parece ser que esta experiencia con la 1409 de protección contra caídas quedó en parte subsanado desde el texto, desde la parte expresa de la norma, la resolución 491 de espacios combinados, que vamos a dar paso más adelante. En la 1409, la que existe actualmente, quedó como en letra chiquita, digamos así, como en algunos parágrafos, y en algunas partes de la norma quedaron unos aspectos que de pronto eran cruciales para el diseño del programa de protección contra caídas y toda la gestión integral que esto conlleva, especialmente en algunos sectores que requieren pues, mayor complejidad, especialmente en la implementación de controles eficaces. ¿Cuáles fueron algunos aspectos? Uno, no se identificó fácilmente que debería haber un líder, digamos así, un líder administrativo de coordinador de alturas. Sí, un coordinador de alturas que terminó prácticamente llevado a la parte muy operativa, y el alcance que debía existir solo lo implementaron algunas empresas, y en otros, hasta hace un pocos años, se ha ido como entendiendo que debe haber un líder nacional frente a esas empresas administrativo en alturas. Eso era por interpretación de la norma. En la nueva norma, pues, quedó expreso como administrador de espacios confinados. Eso nos va a ayudar. Otro, hay un concepto que es por allá en el artículo 8 de la 1409, que era sistemas de ingeniería. Duramos varios años
por el corre-corre, el día a día es entendible que el sistema de gestión tiene muchos elementos, tiene cosas prioritarias como tiene distractores y muchas tareas administrativas y a veces poca gente. No hay equipo interdisciplinario muchas veces como se quisiera para poder gestionar estas tareas de alto riesgo desde el comienzo de una manera pues muy responsable y pues muy en parte pide que sea detallada, y es el concepto de sistemas de ingeniería. Entonces, en la nueva resolución, ya eso, como viene después del 1072, en su artículo 224.6.24, de jerarquía de controles, eliminar, sustituir, control de ingeniería, etcétera, ya las nuevas reglamentaciones, pues les quedó fácil, ¿cierto? Entonces, la 1409 utilizó otra terminología donde no fue fácil entender que sistemas de ingeniería, que es del artículo 8 en medidas colectivas, es lo primero que se debe hacer. Entonces, esa fue una situación que quedó en manos de todos nosotros a interpretación y no permitió como esa evolución oportunamente. Ese es un aspecto, 2, 3, y el otro elemento que creo que la 1409 le adoleció fuerte fue que en el artículo de definiciones, el rol líder técnicamente, que es de apoyo al coordinador de altura, como la persona calificada en alturas, quedó en letra chiquita, disperso sus funciones en toda la norma y se centró solo en una definición y nos centramos ahí. Entonces no se le dio el alcance oportunamente, sino hace unos años para acá se ha empezado a reconocer la persona calificada, y eso que hay que entenderlo de acuerdo a la disciplina, porque no hay persona calificada, un mago, esa persona calificada en tema de anclaje, andamio, redes de seguridad, sino que es de acuerdo a la disciplina. Y dar gracias al mercado, hay que aceptar que los diferentes marcas, fabricantes, proveedores han hecho sus aportes, porque la 1409 le ha dado una potestad al fabricante, porque él tiene autoridad en parte sobre sus equipos y sistemas, y toda esta sumatoria nos ha llevado a llevar a un feliz término. La 1409 le falta mucho por implementar, pero la tenemos en buen punto. Ojalá sea esto un buen abono para lo que se viene en espacios confinados. Excelente, Carlos. Importantísimo. Ustedes acaban de resaltar una palabra importante y es la planificación. Yo creo que para implementar las medidas o para trabajo seguro en espacios confinados o para trabajo seguro en alturas es importante hacer una buena planificación. Y quiero arrancar entonces con un tema bien importante. De pronto arranco contigo, Carlos, y es frente a la resolución 0491 nos están hablando mucho de hacer un proceso de establecimiento de un inventario y clasificación de las áreas de la organización en función de los escenarios, ¿verdad? Y entender estos escenarios del riesgo, digámoslo así, cómo se comportan en las actividades de la organización, ¿verdad? Lo cual es completamente homologable para trabajos seguro en alturas. ¿Cuáles son esos elementos mínimos, Carlos, que usted recomendaría a las empresas que tuvieran en cuenta para cumplir este requisito que sí está explícito en 0491 y que es muy homologable para 1409, ¿verdad? Y entender un poco que esta fase es importantísima para definir con la jerarquía de controles cuáles son las medidas que voy a levantar y que mi programa tenga éxito en lo que se necesita, que va a ser la prevención de accidentes de trabajo. Arrancamos entonces contigo, Carlos, para que nos cuentes un poco para espacios confinados y después de pronto Humberto nos complementa para trabajo seguro en alturas. Perfecto. Bueno, estamos pues en una fase una etapa de transición que va desde febrero hasta agosto, un tiempo que se dio. La expectativa pues en muchos escenarios es que ese tiempo es pensando de pronto, y es natural, ¿no? Porque en protección contra caídas, pues, en parte caímos en centrar mucho la atención en el tema de formación. Entonces, pues, a veces es inevitable que esa cultura y esas circunstancias que nos han llevado a todos, y pues todos hemos caído en esa parte, que todo va enfocado a la formación. Entonces, la invitación nuevamente es, dejemos ese tiempo de transición de 6 meses, especialmente a los ofertantes de esos cursos certificables. Hay mucho que hacer antes. Antes de hablar que una de las tareas es el inventario e identificación de espacios confinados, esto que estamos haciendo, teniendo en cuenta, algunos opinan que espacios confinados para ciertos escenarios puede llegar a ser más complejo, y eso nos puede llevar como responsables del sistema de gestión que debemos activar motores antes de que se terminen esos tiempos.
¿Por qué? Porque se está dando una oportunidad valiosa que no lo tuvo 1409 en su momento, que es mucha formación inclusive gratuita o así sea pagada, formación complementaria previa, porque para algunos puede ser suficiente la intensidad horaria que se le va a dar a la formación de los diferentes roles, hablemos de 8 horas, 20 horas, dependiendo del contexto es posible que no sea suficiente, y para otros casos sea suficiente. Eso va a depender mucho del perfil también de las personas que se va a enviar, ¿cierto? Porque pues si no hay nada de base para ir a hablar de atmósferas peligrosas, de sistemas complejos de autocontenido y todos estos conceptos que rayan por la física, la química, todas situaciones, si nos dejamos sorprender a esos 6 meses, podemos llegar tanto los formadores como los roles, especialmente el administrador de espacios confinados, vernos en una situación que no nos da tiempo de pronto reaccionar de una manera fácil. Entonces, qué bonito que en medio de lo que está ocurriendo sacar cosas positivas y formarnos previamente. Entonces, eso es una tarea. Hay mucho que hacer, que es adquirir conocimiento previo a esos cursos certificables. ¿Listo? Otra tarea de lo que está preguntando Jorge es lo que habla el artículo 6, artículo 14, artículo 20 en forma general de la resolución 491, que es sobre el inventario, identificación y evaluación de esos espacios confinados. Entonces, pues van a haber muchas maneras de interpretar qué herramientas diseño, que las puedo estar diseñando ya. Y esas herramientas, donde yo las diseño, puede ser integral, donde tengo todo en uno, o puedo diseñar 2 herramientas, unas que me satisfagan 2 artículos y el 20, que es el de evaluación, y otro que sea sobre inventario, clasificación, y la evaluación la puedo hacer con una metodología. Para no complicarme, pues sigo la línea del sistema de gestión, porque debe ser integral al sistema de gestión, y uso pues la que utiliza mi sistema de gestión, llámese GTC 45 o cualquier otra metodología. ¿Cuál es el otro enfoque que se aconseja? Que cuando se haga ese inventario, lo veamos más allá de un inventario. Es que un inventario suena como algo fácil, es hasta fácil, ¿no? Irse a caminar la planta y hacer un inventario de tanques. Y no, la palabra identificación conlleva a que el inventario tiene más realce y me puede dar elementos, incluso de empezar a visualizar ya proyecciones, recursos técnicos y financieros. ¿Por qué? Porque es que los controles de esas tareas de alto riesgo a veces pues requieren unas inversiones importantes, ¿cierto? Dependiendo del requerimiento. Entonces, si yo aprovecho de una vez ese inventario, esa identificación, con esa evaluación, me da dando insumos para saber a quién voy a mandar a cursos, qué niveles de formación tengo que ir preparando, qué ofertantes voy a irme proyectando de acuerdo a la región en que me encuentro, si va a ser costeada, si va a ser lo que sea, qué equipos puedo llegar a ir necesitando, todo en borrador, ¿sí? Todo como tentativo para ponerle sello más adelante. Me habla la norma de que indiferente que yo a ojímetro diga, no, ahí no hay atmósfera peligrosa, prácticamente un precepto es, le tocó hacer una medición ambiental inicial para que registre esos resultados y me diga objetivamente que ese tanque que no huele a nada, que con la nariz de pronto parece que ahí no pasa nada, pero me debe decir objetivamente, eso sería ya en el ámbito de la higiene, traída del sistema de gestión, aportándole a un espacio, dándome como ratificándome que efectivamente eso es una atmósfera respirable o con calidad respirable. Entonces empieza uno a entender bien la norma para poder montar un buen inventario y una buena clasificación. Si se arranca sin una visión integral, interdisciplinaria de la norma, el inventario pues nos puede llegar a quedar cojo. Claro, la mejora continua nos colabora con eso, pero en la medida que nos quede lo más completico posible y participen los que tienen que participar, pues la proyección de recursos puede llegar a ser más acertada. Carlos, excelente. Y sobre todo, digamos que esta identificación de los escenarios hace muchísimo más fácil hacer la planeación presupuestal, la planeación de controles y que los controles estén mucho más adecuados a las necesidades de la industria sin llegar a escenarios de pronto de malgastar recursos
o de pronto apoyarnos en solamente en controles como la capacitación en trabajo seguro en espacios confinados. Entendiendo un poco, ya le voy a dar la palabra a Humberto, pues lo que nos dice el artículo 3, ¿no? Que un espacio confinado es un espacio que primero no está diseñado para la ocupación continua del trabajador, pues segundo que tiene medios de entrada y salida restringidos, ¿verdad? O limitados, y que son lo suficientemente grandes y configurados como para que permita que el cuerpo de un trabajador o el cuerpo humano pues pueda ingresar, ¿verdad? Gracias por ese aporte, Carlos. Humberto, ¿tienes algo que complementar al respecto, homologándolo para trabajo en alturas? Pues digamos que si tú miras, no voy a aportar algo adicional. Digamos que esa conversación que acaban de tener con Carlos, quítenle espacios confinados y póngale altura, y para mí ese es el deber ser. Yo creo que más bien sentémonos en resaltar por qué de pronto el modelo de alturas no ha sido tan exitoso como debería ser. Y yo creo que tiene que ver con esa falta de liderazgo que hemos tenido desde la parte de seguridad industrial en la implementación del programa de protección contra caídas, y que uno espera que eso se haya subsanado un poquitico en espacios confinados, y es darle la importancia a la gestión de ingeniería para el control del riesgo. Entonces, a mí me sorprende hoy, la primera norma que de alturas es 2008 y después se actualiza en 2012, y cómo todavía muchas organizaciones tienen deficiencias y cosas que hubieran podido ser solucionadas desde los sistemas de ingeniería para reducir y mitigar el riesgo. Entonces, realmente este país se quedó en dos cosas: es que pensar que trabajo en alturas es ponerse un arnés con unas lingas, y segundo, que la gestión del riesgo de trabajo en alturas es mandar a la gente a capacitar. Si realmente se hubiera hecho esa tarea de salir juiciosos, de pronto exagerando la posición de Carlos, pues sí puede comenzar con salir, darse una vuelta por la planta, hacer una lista de chequeo de cuáles son esos escenarios que tengo, pero sobre todo es que a través de una buena asesoría hubiéramos podido cambiar los sistemas existentes por sistemas de ingeniería que me permitieran mitigar de manera importante el riesgo, e inclusive a través de la ingeniería en muchos casos eliminar condiciones de riesgo por trabajo en alturas. Entonces, digamos que ahí el reto es empresarial. Vuelvo a jugar, la resolución me da un marco y me da unos elementos de control, yo veo cómo los aplico, pero sí nos ha faltado inteligencia y malicia, porque muchas empresas, si hubieran hecho un ejercicio financiero y hubieran proyectado los costos del tema de capacitación, arneses, inspecciones, etcétera, si hubieran instalado y cambiado sistemas de ingeniería hace 12 años, hace 10 años, nuestro panorama de accidentalidad sería diferente, pero además de que sería diferente, esas empresas en este momento estarían ahorrando muchísimo dinero. Pero la gestión se nos centró lamentablemente en ponerle arnés a la gente y mandarlos a capacitación. La identificación nos hubiera ayudado bastante, pero fíjate que la identificación no hacía parte de ese proceso de que es un chulito en la resolución. Eso realmente es el proceso de gestión del riesgo. Entonces pareciera que nos cogíamos la resolución a cumplir chulitos de resolución y no hacer gestión sobre una información que nos brinda la resolución. Al final, esa estructura debería ser mucho más sistémica, ¿no? Mucho más que una lista de chequeo, de cumplimiento puntual. Es un enfoque mucho más sistémico, que pues el elemento de entrada siempre va a ser esa inspección de la que hablamos. Humberto, una nota ahí muy paralela, es que, dale. Fíjate como yo me apoyo en el comentario de Carlos para montar alturas, que inclusive es más vieja, porque es que la gestión del riesgo es una sola. Es de hecho, eso ya no lo sabemos. ¿Usted qué tiene que hacer? Aplicar una pirámide que tiene una jerarquía de controles, que no fue que nos la inventamos en la 1072. Honestamente, no es que hayamos sido tan brillantes. Eso es una metodología que existe hace muchísimo tiempo y que viene adoptada de las normas de sistemas de gestión. Entonces, es eso. De acuerdo, Humberto. Me gustó algo que tú dijiste, y es que una persona puede llegar a tener arnés, casco tipo 2, la mejor eslinga, la adecuada para la distancia de caída, pero si desde el sistema estructural del anclaje no empezamos a controlar el riesgo, y eso viene mucho con la edificación y con la planeación, incluso desde el edificio, pues de la infraestructura, ahí empezamos a hacer muchísimos ahorros en gestión del riesgo, ¿no? Ya que entramos a hablar un poquitico de controles, Humberto, te voy a pedir que una opinión tuya al respecto, teniendo en cuenta pues todos los controles asociados al trabajo
trabajo seguro en alturas que nos estipula la resolución 1409, formación, entrenamiento, permisos de trabajo, inspecciones preoperacionales, estado de salud del trabajador previo a sistemas de anclaje, conectores, arnés, casco tipo 2, bueno, y los demás que se encuentran estipulados en todos los artículos. Para ti, ¿cuáles serían los más importantes y cuáles serían enmarcados como en una estructura jerárquica desde tu opinión? Mira, yo insisto mucho y sé que quizás no es igual, y aquí podríamos irnos a la casuística, porque la casuística puede tumbar, pero a nivel general, ¿listo? Los controles de ingeniería te comienzan a solucionar un montón de cosas. La función del empresario es, y mira que este comentario aplica exactamente igual para confinados y aplica para cualquier tarea de alto riesgo. Vaya y trate de eliminar la tarea que le genera riesgo. ¿Listo? Entonces elimine la altura, elimine el espacio confinado, elimine ese elemento que usted tiene que hacer que realmente le implica la exposición al riesgo. Por lo tanto, ese proceso, 1, de eliminación, o 2, de usar las medidas preventivas, es lo más eficaz. Yo siempre lo pongo de esta manera. A mí me gusta mucho usar este ejemplo, porque este ejemplo le permite a uno solucionar muchísimas cosas. Ahora, este ejemplo tiene que ver también con capacidad económica, con un montón de variables, pero los postes en general en el mundo se pueden subir de 3 maneras. Subirse con algo que nosotros llamamos aquí el sistema de pretales, pero que hay otros, digamos, elementos para hacer acceso en postes en otros países, pero lo que nosotros aquí llamamos pretales. 2, hacerlo con una escalera, otro es hacerlo con un carro canasta, ¿listo? Y estoy seguro que alguno va a salir, digamos, en el chat a decir, ay, sí, pero ¿cuánto cuesta el carro canasta? Claro, lo que quiero es que entendamos el concepto. Cuando uno tiene una persona que está ascendiendo en un carro canasta, la gestión de riesgo se vuelve más simple y la simpleza ayuda inclusive a reducir costos. Fíjense que el examen ocupacional para una persona que se expone en un carro canasta es diametralmente opuesto a la gestión que yo tengo que hacer desde la perspectiva de salud, por ejemplo, para un trabajador que tendría que subir con pretales. El consumo energético de cada uno es totalmente diferente, el plan de rescate es totalmente diferente. Entonces, para mí sí hay una tarea por hacer. Y hace unos días, en una discusión con alguien, y me pareció muy al lugar esta frase: el artículo que menos se utiliza en la resolución de alturas es el artículo donde están los sistemas de ingeniería. ¿Y por qué ese no se utiliza? Porque lamentablemente a nivel de entrenamiento, pues ¿en qué lo entrenan a uno? En póngase el arnés, suba, baje, en algunos, no, tírese, y el rappel no sé qué, y el hawaiano, y el hindú, y cuando realmente la capacitación debería estar centrada, por ejemplo, la capacitación de coordinadores, una capacitación muy centrada en, mire, usted salga a hacer estas acciones y asesorar a su empresario, asesorar a su empleador para que se implemente esto en su empresa. Entonces, si nosotros no estamos enseñando eso, sino que le estamos enseñando a la gente a ponerse arnés, a subirse y a bajarse, pues ese es el resultado de lo que tenemos hoy. Entonces, literalmente el ejercicio es muy simple. Apliquemos medidas preventivas que son alineados a 3 elementos de la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería. ¿Listo? Sin despreciar esos elementos importantes como los permisos de trabajo, la planificación. Pero si tenemos sistemas de ingeniería aquí, vamos realmente a hacer cosas impresionantes a nivel de protección de personas. Súper, excelente, Humberto, tienes absolutamente toda la razón. Y quisiera entonces ahorita, Carlos, tener como tu opinión al respecto sobre estos controles del trabajo seguro en espacios confinados que van muy de la mano a las medidas de prevención y control frente a pues todas las medidas, por ejemplo, los equipos de ventilación, sistemas de ventilación, evaluación y control del ambiente interior, y estas que también pueden ser homologables en estructura, por supuesto, para el trabajo seguro en espacios confinados. ¿Nos puedes dar de pronto un poquitico de contexto al respecto, Carlos? Bueno, de pronto antes es ver repasar la estructura que trae pues la resolución 491. Entonces, esta estructura, similar a lo que pasó en la resolución 1409, cuando en el 2012 especialmente que se logra esa modificación de la norma anterior del 2008, en el 2012 pues una de las tareas que nos tocó hacer a los que trabajamos en esa época en ARL
y se tenía un alcance a nivel nacional, pues fue prácticamente fue estudiar la norma como salió finalmente y hacer unos diagramas conceptuales, digamos así, para poder resumir cómo ha quedado la estructura o como la parte didáctica de esos componentes. Y de igual manera, pues nos corresponde ya lo realizamos incluso pues en estos tiempos de pandemia aquí encerraditos, a pesar que haya harto trabajito virtual, pero pues queda espacio para hacer ese tipo de ejercicios. Entonces es importante la estructura y la misma estructura de la norma, junto con ese artículo donde están los elementos mínimos del programa de gestión de trabajo en espacios confinados, todo bajo el liderazgo de ese nuevo rol, que es el administrador de espacios confinados, nos habla que está compuesta por 2 títulos y 2 anexos. Entonces, un título 1 con 10 artículos con unas generalidades, 10 artículos donde uno pues debe empezar a resaltar el artículo 3, el artículo 4, donde me habla de la definición de espacios confinados, las clasificaciones, y el artículo 5 con unas definiciones claves que me van a servir de derroteros para toda la intención y el desarrollo de la norma. Un título 2, donde me habla de 4 capítulos, uno de generalidades, y ya viene ese capítulo 2 y 3, similar a la 1409, donde me da el cuerpo de lo que debe ser el centro de un programa de espacios confinados, donde me habla de las medidas de prevención, ¿sí? Y las medidas de protección, los 2 grandes paquetes. Y al final, si ve que la norma esta sí nos manda un mensaje, lo primero no es la capacitación en términos del trabajador. Es posible que en la medida que el administrador, que es el líder de todo, va a ser el líder de todo este proceso, junto con sus diferentes supervisores de espacios confinados, ese nivel de toma de decisión, de acción, de dirección, digamos así, pues para ellos de pronto sí necesitamos agilizar el tema de formación para que ese inventario y esa identificación pues sea bien orientada desde el comienzo. Pero el foco la norma lo dejó de capítulo 4, la formación, y el anexo 1 y 2. Y entonces, ¿a qué nos lleva? Que esos controles que habla el 1072, aquí pues los tienen esos 2 capítulos, medidas de prevención y medidas de protección. Y sigue la primicia, siempre hay que anteponer ante las medidas de prevención antes que las de protección. Y eso nos lo enseñó ya 1409 muy clarito, y aquí nos va a quedar más fácil, que hay que anteponer las medidas de prevención. Y ahí en las medidas de prevención está lo que comenta el ingeniero Humberto, que uno de los retos es empezar a ver qué espacios confinados se pueden eliminar o qué peligros inminentes se pueden eliminar. Y ahí resalto dentro de ese tema de los controles. Si no intentamos hacer una buena identificación del peligro inminente y antes de eso recoger desde el 2013, tanto con la resolución 90-708 del 2013, ley 1610 del 2013, decreto 472 del 2015, que fue compilado en el 1072, toda esa filosofía que traen del peligro inminente o peligro grave, riesgo inminente, son sinónimos, pero digamos que el término que más algunos opinan que es peligro inminente, es traído de una manera directa a esta norma. Y si no se empieza a trabajar en esos conceptos de ese artículo 5, definiciones, fácilmente nos va a salir más costoso en sistemas de protección, o sea que se parece a controles de ingeniería del 1072, nos va a salir más costoso si somos muy ligeros en identificar esos peligros inminentes, porque el peligro inminente, cuando está implementándose y el supervisor de espacios confinados y el vigía esté de cara al manhole o al ingreso, esta norma es muy directa, no hay precedentes, es directa frente al peligro inminente, se para la actividad, no entra, se sale. Delicadísimo esa nueva tendencia amarrado a un permiso de trabajo. Entonces, y ese vigía, y ahí donde viene el vigía, no se le paró bolas al ayudante de seguridad de alturas casi en la 1409, pero el vigía es diferente, el vigía se le tiene que dar un tratamiento especial porque puede llegar a ser el rol determinante que ese control, si no fue bien concebido, interdisciplinariamente, incluyendo a los fabricantes, al experto, el que conoce el equipo, y solo es un tema de compras, suelto, le puede salir caro al empleador, echar para atrás.
porque estos equipos tienen su costo. Entonces, esa es la invitación. Más que ir a mirar el detalle, que si es un equipo de autocontenido, que si es un detector de gases, que el triple, para eso hay tiempo y hay formación y hay norma. El tema aquí es ir analizando cuál es la estrategia, porque un gerente que se llega a enterar, como ya ha pasado en altura, un gerente que se entera que por la falta de planificación, de prevención, se gastó una platica y que prácticamente los niveles operativos tengan que usar un arnés que no es el apropiado porque pues toca comer callado, porque ya se compró y no se lo puede volver al almacenista, y le faltaba una argolla o no era dieléctrico, y no, hágale así por los laditos porque si entera el gerente, ¿qué vamos a hacer? Entonces el área de compra nos deben colaborar mucho a los prevencionistas, que respetemos que esto es interdisciplinario, que el administrador de espacios confinados no nos lo podemos pasar por la galleta como nos lo pasamos al coordinador de alturas. Ese es un pequeño llamado frente a este tema de medidas de prevención y medidas de protección. Carlos, excelente. Eso último que acabas de darnos como un lineamiento puntual o ese tip de fortalecimiento al sistema de gestión creo que es muy valioso, y es que cada prevencionista en una empresa debe estar hoy día en la capacidad de generar ese espacio para una buena planeación y para el gerenciamiento de la tarea al final, y es planear muy bien mi tarea para ahorrarle costos a la organización y sobre todo para apuntarle a la eliminación del riesgo, ¿cierto? Reduciendo la exposición del trabajador a los mismos. Yo quiero preguntarle... Aquí hay unas preguntas, Jorge, perdón, unas preguntas insistentes para la bienvenida también a Marco Largo, que nos acompaña. Una pregunta junto con Marixa viendo el chat. Y pues un pequeño paréntesis. Sí, mira que se observa aún, así como nos ocurrió en un tiempo que se decía, se confundía OCHA con OSAS y ese tipo de cosas, que ahorita con 45.000 uno vamos a dejar de confundir OSAS y OCHA. Entonces, sigue ocurriendo desde el punto de vista académico, especialmente verlo, es la diferencia entre actividades de alto riesgo y tareas de alto riesgo, es lo que nos preguntan. Entonces, claramente, el término de actividades de alto riesgo se refiere a aquellas actividades del decreto 2090 del 2003. No tiene que ver con alturas ni espacios confinados como tal. Entonces, las actividades de alto riesgo es para efectos de pensión especial y son unas actividades como decir radiaciones ionizantes, minería de socavón vista como por un efecto de pensión especial, y tareas de alto riesgo. Se ha podido como ir co-creando ese concepto en las buenas prácticas de especialmente algunos sectores que nos han dejado un buen legado, como el sector hidrocarburo y otros sectores o grandes empresas, y esas tareas de alto riesgo también con la 1409 nos da esa pauta para llamar tareas de alto riesgo: altura, espacios confinados, el tema eléctrico, sustancias químicas peligrosas. En ocasiones podemos meter ahí excavaciones, algunos también optan por meterlo ahí el tema de izajes, trabajo en caliente, control de energías peligrosas. Ese es un paquete de tareas de alto riesgo. ¿A qué le apunta la tarea de alto riesgo? A un accidente de alta severidad, o sea, guarda el factor sorpresa, que es el peligro inminente. Y la actividad de alto riesgo va más encaminada hacia el manejo, a evitar que en el tiempo, especialmente, vaya en detrimento la parte de la salud de esa persona por exponerse a ese trabajo, bien sea radiación ionizante, minería de socavón, aeronáutica, el IPEC. Entonces, para hacer esa diferenciación, de acuerdo a eso que estamos viendo Gracias, Carlos. Sí, al final digamos que ahorita hacemos un par de preguntitas al respecto. Humberto, quiero que tú nos cuentes un tema bien importante en el marco de la resolución 1409, y es hablándonos un poco de la importancia que tiene la inspección preoperacional a los diferentes equipos, los equipos de protección contra caídas y bueno, las estructuras. ¿Cuáles crees tú que son las más importantes que se deben tener en cuenta desde tu conocimiento y que resultan siendo muy claves en la prevención de accidentes pues en trabajos en alturas? Mira, yo creo que aquí hay que poner eso como en dos temas, ¿no? Primero, ¿para qué es la inspección preoperacional? Porque finalmente muchas veces lo que no vemos es que aquí es un acto de conciencia, ¿listo? La función de cualquier inspección preoperacional, no solamente en altura, sino que nuevamente lo vamos a dar transversal para todas las tareas de alto riesgo,
es esa gestión que va a hacer el trabajador antes de realizar la tarea para garantizar que los equipos que va a utilizar estén en estado óptimos de funcionamiento. Sin embargo, yo no sé si a veces de pronto el afán de los sistemas de gestión, las presiones operativas de las organizaciones, yo creo que también un tema cultural en los trabajadores colombianos nos ha puesto en convertir las inspecciones en listas de chuleo. Y en un montón de papeles que realmente no le agregan valor a la gestión. Y ojo, es el papel mal diligenciado lo que no agrega valor, porque la inspección preoperacional definitivamente es una herramienta clave en lograr que el trabajador realmente se exponga con los equipos que están en condiciones operativas. La experiencia, digamos, en muchos sitios, esto no es un mal del sector construcción como muchos llaman, es un mal de muchos sectores. La inspección preoperativa básicamente es una lista de chuleo y cuando uno va y mira el arnés que está usando el trabajador, se encuentra en malas condiciones y lo peor es que él es consciente. ¿Listo? Pero entonces vienen las respuestas de que es que en el almacén no había más, es que nos tocaba subirnos y este es el que tengo. Entonces ahí hay unos elementos que toca articular, yo creo que desde la cultura organizacional, pero debemos aprender a darle valor a la inspección de preoperacional por encima del papel. ¿Listo? Para mí, digamos que lo esencial no es si hay un papel que me muestre la trazabilidad, eso no. Para mí es cómo esa inspección preoperacional realmente me le está agregando valor a mi sistema de gestión y a la gestión de la seguridad. Porque a veces nos concentramos tanto en el sistema de gestión y en los papeles del sistema de gestión que nos olvidamos de lo importante. Entonces, ahí hay un elemento, sin perjuicio de las inspecciones que deben ser realizadas, digamos, si bien la ley nos pone unos marcos como generales, la inspección anual, aquí hay unos factores a considerar mucho, es el tipo de uso que se le da y las instrucciones del fabricante. ¿Por qué razón? Primero, las condiciones de la tarea. Tenemos ambientes que son muy agresivos para algunos equipos, el sector construcción es muy agresivo en su ambiente, para los equipos de protección contra caídas el cemento deteriora muy severamente, todo lo que son las partes textiles y las partes metálicas son sujetas a temas de corrosión más rápido, pero también estar, por ejemplo, en la costa hace que se aceleren procesos de oxidación o de corrosión sobre los elementos metálicos. Entonces yo creo que van a haber momentos donde tenemos que ir más allá de la ley y definir rutinas de inspección, digamos ya no por el trabajador de manera preoperacional, sino de manera continua a través del coordinador o a través de inspectores avalados para ese tipo de equipos. Entonces, digamos que más allá del articulito de la ley que dice que cada año por persona avalada por el fabricante, persona calificada, es cuál es la realidad de mi operación y qué necesito, cada cuánto necesito inspeccionar. Sector hidrocarburos, pues digamos que tiene un nivel de contaminación muy fuerte sobre los equipos y a veces realmente el equipo es usado hoy y mañana está para desechar. Entonces, fíjate la importancia de la inspección preoperacional o de rutinas de inspección mucho más, con frecuencias un poco más altas. Importantísimo eso que nos acabas de decir, Humberto, y sobre todo entendiendo que ahora, en estas épocas de COVID-19, la tendencia, digamos que, y la tendencia justificada de los protocolos de bioseguridad es a la desinfección de superficies, de equipos, de elementos, de herramientas. Entonces, acá el reto va a ser encontrar ese producto de desinfección, ¿verdad?, que hace parte de mi gestión de bioseguridad para COVID y que no vaya a ir en contra del desgaste de las fibras, de las lingas, del desgaste de las tirantes del arnés y de los elementos, digamos, de protección contra caídas, ¿verdad? De hecho, para no ir más lejos, y si bien habíamos hablado de no hablar de COVID-19, lo que pasa es que eso trae unas uniones ahí grandísimas. Yo ya he escuchado empresas y digamos que me han llamado amigos que están presentando niveles altísimos de oxidación en herramientas y en equipos, vehículos, maquinaria amarilla, por el excesivo uso de desinfectantes que tienen altas cargas o más bien posibilidad de generar corrosión. El hipoclorito, por su composición química, genera muy rápidamente corrosión y deterioro de las capas de protección de las pinturas. De igual manera, el amonio cuaternario, digamos, desde la perspectiva de esa protección, ojo, si yo no tengo una superficie que es inoxidable, esa superficie que no es inoxidable va a sufrir mucho con los amonios cuaternarios. Entonces, definitivamente, aquí hay un montón de cosas que se nos van a comenzar a unir.
que la desinfección del equipo de protección contra caídas. Ahora mira, en espacios confinados tenemos los autocontenidos. El tema de que eso era algo que teníamos ahí y ahorita es, venga, ¿quién fue el último que usó el equipo de autocontenido? Sí. Está bien. Entonces, fíjate, aquí ya hay un montón de cosas que nos van a trascender. El COVID nos cambió un montón de cosas en la gestión. Absolutamente, Humberto, sí. De acuerdo contigo y esa optimización en el uso de los equipos ahora va a ser mucho más estratégica, esa planeación, ¿no? Carlos, entendiendo que ya estamos, bueno, estamos a unos minutos del cierre, pero así me parece importante repetirte también como esta pregunta de la inspección y la importancia de la inspección para el trabajo seguro en espacios confinados. ¿Cuáles son esos ítems, así como esos tops que nos puedes dar para la inspección preoperacional, pues para, digamos que es como el último elemento que me permite a mí como prevencionista tomar la decisión de si hacer o no la tarea? ¿Qué nos puedes dar así como tips tuyos frente a la inspección preoperacional para ya después darle cierre pues a la charla? Sí, se podría hacer como un parangón de lo que es la inspección preoperacional frente a lo que puede ocurrir con lo que puede ocurrir dentro del marco del sistema de gestión, lo que es la identificación, evaluación y valoración de los peligros o riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Allá en la matriz yo hago ese ejercicio, especialmente de una manera genérica, como se observa, podría ir más detallado, pero la parte dinámica, la parte viva, cuando uno está frente al trabajo, frente a la cuadrilla, frente al frente de trabajo, digamos así, en este caso, frente al espacio confinado, puede uno hacer el parangón con lo que es el ATS, que ahora pues en espacios confinados pues es similar a lo que es el APA, ¿sí? Lo que es algunos términos nuevos como el APA. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una buena identificación de esos peligros, ojalá objetivamente la medida que pueda, pero se va a tener un APA, o sea, un ATS, AST, en el momento de la tarea. ¿Por qué? Porque cuando se pensó en la matriz de peligro hace 3 meses, 6 meses o cerca al año, a pesar que se hizo interdisciplinariamente, en el día a día factores como el clima, el tema de tormentas eléctricas, el tema de la temporada del año, por ejemplo, hablando de algunos accidentes que se conocen en espacios confinados que han sido determinantes, o en trabajo en caliente, que han sido determinantes en que se hizo de pronto la valoración de esa atmósfera en la mañana, pero una vez pegó el sol tipo mediodía, a veces es suficiente que la misma temperatura ambiental puede aumentar la criticidad de esa atmósfera. Entonces, ese preoperacional busca es eso. Pero si ese preoperacional no tiene un buen precedente, en este caso un buen inventario, una buena identificación, comparándolo ahora con el preoperacional de la inspección de esos equipos, si ese equipo no fue bien seleccionado de acuerdo a esos peligros, si ese equipo no es bien mantenido con las inspecciones que le debe hacer periódicas, en el caso de detectores de gases, lo que es la revisión, la calibración, que haya un buen protocolo, que haya un cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, apoyado en estándares que pues ellos son los que más nos pueden dar información sobre eso, dependiendo si es un autocontenido o un detector de gases o cualquier otro tipo de control. Entonces, ese preoperacional, asimismo, ese vigía, ese supervisor de espacios confinados, si esa cultura es muy light, pues se va a transmitir, porque todo es un tema cultural también. Entonces, a veces se pide que la parte operativa sea rigurosa, disciplinada, pero si desde el inicio del área de compras de pronto no facilitó esa participación interdisciplinaria de la compra, cuando le llega al vigía y su detector de gases, pues él no tuvo oportunidad de decir, oiga, pero es que compraron el básico de toda la vida de 4 gas y resulta que aquí es una planta, no sé, de manufactura donde puedo encontrar otro tipo de gases y vapores que son muy diferentes a los que tradicionalmente hablamos en espacios confinados. Entonces nos puede pasar eso. Entonces ese preoperacional, lastimosamente, se vuelve a veces un tema de llenar y todo va a depender
Algunos dicen que pues el tema gerencial es importante, todos sabemos eso, que si no hay un compromiso gerencial, pues no va a funcionar nada, pero es que también hasta dónde nosotros como prevencionistas o responsables del sistema de gestión o los nuevos administradores de espacios confinados o los nuevos supervisores de espacios confinados que vienen a futuro, hasta dónde estamos dejando una brecha. Estamos dejando una brecha de que podemos dar más de manera autodidacta, podemos formarnos más con anticipación, post curso, mayor formación complementaria, podemos ir más allá para que cuando el gerente y el de compras nos dé la oportunidad en un comité de compras, pues tener suficiente argumento para poder ayudar a escoger un buen equipo. Y así ese preoperacional pues va a ser un alivio, ¿sí? Porque la cultura es más fuerte, inclusive que pronto un día se debe llenar rigurosamente un instrumento de esos, pero si desde el comienzo está bien diseñado, esos pequeños errores que quedan por ahí del día a día, porque somos seres humanos, pues van a pegar menos duro. Lo que pasa es que si no tienes piso, cualquier error humano que se presente en tareas de alto riesgo cobra muy duro, porque no fue bien el diseño, le faltó la estrategia de cómo gestionar esa tarea de alto riesgo. Excelente, Carlos. Súper buen enfoque este de no ver el control operacional allá aislado del gerenciamiento del riesgo. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando, mis estimados ingenieros Humberto Carmona y Carlos Vidal Ariza. 3 palabritas de conclusión al respecto para estos segundos que nos quedan. De pronto contigo, Humberto, y después con Carlos. Perfecto. Yo estoy muy atento a las preguntas. Digamos que entiendan que esto tiene mucha casuística. Aquí podemos durar horas y horas y horas debatiendo. Pero digamos que frente al tema de las inspecciones y otros comentarios, nosotros como responsables del sistema de gestión también somos responsables de esa falta de cultura en nuestras organizaciones. ¿Y por qué lo digo? Nosotros somos los que diseñamos el sistema de gestión, entonces pilas, porque nosotros no podemos poner a sufrir y a padecer la organización los controles administrativos. Los controles administrativos tienen una función muy clara, pero al mismo tiempo deben ser muy simples, deben ser eficaces, pero al mismo tiempo eficientes. Y porque yo he visto empresas padecer los controles administrativos, es decir, empresas que por los controles administrativos pretarea duran 2 o 3 horas haciendo gestión, ni siquiera de planeación, gestión de llenar formatos. Entonces, a veces, cuando el área operativa se nos queja de esto, es por eso. Entonces, nosotros desde el sistema de gestión, nuestra función es ayudarle a la organización a que sea eficiente, pero eficaz al mismo tiempo en la planeación de los riesgos. Yo cerraría con eso. Aquí hay mucho por hacer, realmente 12 años de norma de alturas y todo está por hacer. En confinados ni hablar. Súper, Humberto, muchas gracias. Ahí está el balance entre el hacer las tareas, el área operativa y la gestión del riesgo. Carlos, 10 palabras. A todos los que nos escribieron en el chat, estoy muy pendiente. Bueno, pues, muchas gracias. Ante todo, pues muchas gracias. Pues sí, lastimosamente es muy corto el tema. Pero tranquilos que podemos después hacer otro segundo espacio con otros elementos. Robustas son ambos elementos normativos. Algunas primicias de resaltar de esta resolución 491. El trabajador no se puede dejar solo. Esa primicia ahí, la norma está redactada, pero digámoslo en palabras cortas, el trabajador no debe dejar solo. Es sagrado la supervisión efectiva. Eso es en tareas de alto riesgo. Las normas lo dicen, algunas sentencias, algunas que se conocen, se habla mucho de el juez diciendo supervisión ineficiente. Lo que pasa es que hay tanto en seguridad en el trabajo que no nos queda mucho tiempo a todos los colegas de profundizar qué está pasando afuera, porque es que no nos lo van a venir a contar. En temas de responsabilidad civil hay mucha cosa que nos vamos a enterar es cuando tengamos el accidente fatal o el accidente grave. Eso pega una sola vez. Y entonces el tema aquí es tareas de alto riesgo, es riesgo potencial, o sea, eso no es del día a día, ni es frecuencia, ni yo voy a tener 10 muertos, ni 10 graves, sino que eso pega, y ahí es el truco. ¿Cómo voy a enfocar mi sistema de gestión de acuerdo al sector? ¿Qué variantes debo aprovechar en tema de pandemia para reflexionar? ¿Y cómo va a salir de aquí de cara a un sistema de gestión, al rediseño de un sistema de
de gestión, al rediseño de un programa de protección contra caídas. Y qué bonito, ¿cómo voy a diseñar mi programa de espacios confinados? Otro precepto es que aquí viene duro, porque el dueño del área, el dueño del edificio, el dueño de la planta que pone el espacio confinado, no se ahorra lo que se ahorraba en alturas. Aquí debe prácticamente hacer el inventario y la identificación, así él no vaya a lavar el tanque. Entonces, el tema de tercerización, si no le ponemos cuidado acá, el tema de los contratistas, si el administrador de espacios confinados del contratista no se está preparando desde ya a interpretar la estrategia de este nuevo reglamento, va a ser causante de mayores tropiezos del cliente. El cliente espera que usted, que es el experto en lavar tanques, pues sea integral y me llegue con esa casuística previo para resolver y no que vayan a enfrentar, oiga, pues usted no tiene el inventario, vean el permiso de trabajo, mira, yo no sabía que en ese tanque había riesgo biológico, ve, yo no sabía que el manhole, alguien inventó y el manhole no cabe en nadie, por ese hueco no puede entrar nadie, toca es con untarse jabón o echarse vaselina y meterse y cómo lo sacan. Entonces ni siquiera hay que comprar unos estándares de diámetros de manhole, una cantidad de cosas. Entonces esa es otra perla. Y la otra para cerrar es que es directo. Esto se deben empezar a dejar evidencias desde ya, que es integral e interdisciplinario. Y recuerden, entrante, no valiente, sí saliente. Muchas gracias. Carlos, excelente. De verdad que muchas reflexiones al respecto. Hoy hablamos de muchísimas medidas puntuales, de puntos de anclaje, de sistemas de acceso, de trabajador entrante, de trípodes, bueno, de muchas medidas, pero me gustó muchísimo el enfoque que le dimos de amarrar todos esos elementos a la gestión del riesgo y sobre todo a tomarnos el tiempo para planear las cosas en la organización, incluso desde que adquirimos el edificio o el espacio físico donde vamos a montar nuestra planta. No tengo más que agradecimientos, de verdad, Humberto Carmona y Carlos Vidal Ariza, de mi completa admiración para ustedes dos, como siempre, amigos de la casa y de la vida, de verdad, muchas gracias por todo. Y nada, pues espero que podamos tener y compartir otro espacio con ustedes de este calibre. Así es, Jorge, porque ya están pidiendo, ya en el chat nos pidieron un segundo espacio, un tema bastante amplio, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron construyendo conocimiento al lado de ustedes, nuestros expertos invitados. Y sí, los voy a dejar comprometidos acá al aire porque tenemos que hacer una segunda sesión para poder resolver muchas de las dudas, también muchos comentarios de la gente que estuvo súper conectada. A ver, por ejemplo, a Fernando desde la Universidad Militar Nueva Granada, a Ninfa, Denis Gómez, Marco Antonio Largo, Miguel Ángel Sánchez, bueno, un montón de gente que estuvo muy pendiente de cada uno de los conceptos que ustedes nos compartieron el día de hoy en la gestión de tareas de alto riesgo, primera parte, porque vamos a tener que hacer la segunda, ¿verdad, ingenieros? No. Hemos tenido, con ellos podemos hacer sesiones interminables porque en realidad es un tema demasiado largo. De pronto, Claudia, yo sí quiero hacer una pequeña cuña y es que estos temas los hemos desarrollado mucho en el Comité de Seguridad Industrial e Higiene y Seguridad Industrial, perdón, del Consejo Colombiano de Seguridad. He tenido estas dos eminencias en este comité debatiendo, porque en realidad son espacios de mucho debate y pues qué bueno que podamos tener mucho más seguidores en estos comités en los cuales realmente construimos y generamos lineamientos para la industria. Yo también les doy las gracias, esperando tenerlos en una próxima sesión, así corta, precisa, puntual, pero con todo este conocimiento técnico. Muchas gracias. Importantísimo también, Jorge, que tuvimos muchos invitados, también muchos asistentes de otros países como Costa Rica, que nos estaban saludando ahora por ahí, Argentina, Paraguay. Entonces son conceptos que empiezan a agrandarse esa construcción de conocimiento teniendo en cuenta otros países, ¿verdad? Sí, completamente. Si bien es lo que decía Carlos, compartimos una estructura similar con los países de América Latina en cuanto a esta gestión de tareas de alto riesgo. Muchísimas gracias de verdad a ti, Claudia, por tu excelente
trabajo siendo anfitriona de estos espacios, al ingeniero Humberto Carmona, al ingeniero Carlos, muchísimas gracias y ojalá podamos volver a hacer este espacio. Vale, y pues así es. Muchas gracias, ingenieros. Un placer de verdad tenerlos acá en esta construcción de conocimiento y nos vemos de nuevo entonces el jueves, 3 de la tarde. Recuerden, martes y jueves estamos junto a ustedes, construyendo conocimiento, aprendiendo juntos para tener una salud y seguridad de nuestros trabajadores muy fortalecida. Así que un placer haberlos tenido hoy. Un saludo a todos y nos vemos de nuevo en la próxima edición de Consejo Colombiano de Seguridad Live. Un abrazo para todos. Que les vaya muy bien. Buena tarde.